Estamos en el programa En Tiempos de COVID de Radio Educación y tenemos el honor de que esté con nosotros la maestra Nacheli Ramírez. Ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y el 8 de marzo fue un momento muy difícil y muy complicado en la Ciudad de México, en el país también, pero en la Ciudad de México de manera especial. Y quisiéramos que nos diera su opinión de cómo vio este 8 de marzo, porque pues hubo una serie de cosas novedosas. La Ciudad de México dice que ellos no lanzaron gases, hubo periodistas y sobre todo mujeres golpeadas, ya sancionaron a los de la Policía Bancaria Industrial, hubo unas cosas que salieron ahí en la azotea del Palacio Nacional que era en contra de los drones, hubo grupos infiltrados de hombres que sí quisieron golpear o lo hicieron a diferentes personas que dicen que ya están identificados. En fin, que nos diera un panorama a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que cuida todas esas cosas para bien de todos nosotros, no de las autoridades, sino de los ciudadanos. ¿Cómo la vio la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos? Hola, Jorge. Pues de entrada, antes que nada, agradecerte la invitación. Tú sabes que me da muchísimo gusto tener la oportunidad de compartir contigo y con tu auditorio, pero además este tema que en donde, pues bueno, quien tienes doctorado honoris causa eres tú, ¿no? Y entonces que me invites a hablar de protesta social, pues naturalmente me llena de gozo. A ver, yo creo que lo que vimos el 8 de marzo está derivado de algo que se ha venido construyendo a lo largo de las últimas protestas sociales que se suceden no nada más en la ciudad, sino en el país y en la región. Y yo creo que estamos ante la emergencia ya y el posesionamiento de un estilo de protesta cuyas expresiones políticas son diferentes a las expresiones que estábamos acostumbrados en las manifestaciones, ¿no? Los grupos de acción directa, acción inmediata que se llaman, que están englobados muchos en términos anarquistas, pero no del anarquismo tradicional, no del anarquismo que conocíamos de Bakunin. No sé, Bakunin ni del sindicalismo, ¿no? Porque de ahí surge, ¿no? Uh-huh. Sino simplemente de la consigna anarquista de fuera, nada que ver con las instituciones, nada que ver con el Estado. Es, digamos, en términos de todo lo que es la concepción anarquista, que como tú sabes tenía una filosofía que iba más allá de eso, claro, que constituyó y fue fuente de pues el sindicalismo moderno en muchos lugares del mundo, en especial en México, que por cierto, si nos acordamos, los hermanos Flores de los republicanos españoles, sobre todo, ¿no? Quienes trajeron mucho de ese tipo de movilización. No tiene nada que ver con eso. Este anarquismo moderno es digamos, la respuesta del siglo XXI, digamos, de los más despojados. Con lo único que se queda es esta parte, un Estado que no responde, y, digamos, la expresión es una expresión de protesta social y política que cuesta mucho trabajo de entender, pero que lo es, en donde el plano de las expresiones son, digamos, muy del estilo muy contestatario, hasta llegar a procesos que pueden considerarse como de mucha violencia a las cosas, y lo que preocupa más es que pueden llegar hacia las personas, que creo que ese es el detalle, como para entender a qué llegamos el 8 de marzo. De entrada sí quería contextualizar, perdón por la introducción, porque sí creo que tenemos que entender que no nada más es una cuestión, uno, que surja del movimiento o de la agenda feminista. Dos, no nada más nos toca al país o a la ciudad, sino que toca a la región y al mundo. Y en este caso, pues tenemos el movimiento chileno estudiantil, que todavía ahorita ha derivado en básicamente, pues ya ahorita la discusión es una nueva constitución. Estamos hablando de margen, y ha derivado en más de un año, en noviembre se cumplió, de una toma constante y continua de gran parte de lo que es el primer círculo del centro tradicional de Santiago. Esos son los niveles, digamos, de incorporación. Lo ves en las protestas de los jóvenes de las zonas periféricas de Bogotá, lo ves con otra agenda. Hasta en los ocupas españoles, ¿no? En los ocupas españoles, los migrantes en Francia,
el Bestrix popular, porque nosotros conocemos, digamos, la discusión del Bestrix a partir de lo que se da como política pública, pero no, en la movilización y lo que se generó ahí también viene mucho con esta parte de lo que son básicamente los excluidos de una apuesta moderna que no podemos llamar de otro modo que denominarla como debe denominarse, neoliberal, que lo que ha hecho, ¿no?, a lo largo y el trayecto de todo el mundo es acrecentar desigualdades y hacerlas. Yo tengo ahorita en la mente, como para ejemplificar, un ejemplo más de esto es, ¿se acuerdan cuando la explosión esta derivada del contenedor en el caso del Líbano, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan cuando explotó el auto? Hay una foto que salió, digamos, fue de Agencia Internacional, a los disturbios al siguiente día, ¿no? Y era un niño de alrededor de 12, 13 años, igual esbozado y con accionando fuego en una de las protestas, ¿no? Y eso te da ejemplos, ¿no?, de que básicamente estamos a un fenómeno de protesta social global que tiene estas características, ¿no?, que básicamente son el rechazo total a, digamos, la urgencia total de hacer dato y hacer a través de ese tipo de expresiones, digamos, el posicionamiento a la urgencia de cambios y al enojo, ¿no?, por la perspectiva. Generalmente estamos hablando de poblaciones muy jóvenes y en la ciudad ya venían teniendo expresión desde hace buen rato, pero se potencializan y además eran mixtas, sobre todo de hombres, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Y ahora... Ya las mujeres creo que nos han ganado en muchos frentes hasta en este. Sí, y ahora... seriamente, me río, pero en efecto las mujeres avanzan mucho más rápido que nosotros porque las teníamos, y me incluyo, aunque yo no soy para nada rechazante de las mujeres, las teníamos excluidas de muchas cosas y empezaron a avanzar, y en ese avance a veces también hay rupturas muy graves. Nosotros lo sabemos que hemos estudiado los procesos sociales. Sí, y fíjate que entonces aquí la expresión es esa, y básicamente una expresión dada a partir de la agenda de la violencia contra las mujeres. Esa es aquí como lo ves más, y como tú lo dices, a pesar de que ya venían teniendo presencia, digamos, la mayor presencia se da con esta agenda, se da con esto, con la agenda y con las mujeres, ¿no? Lo que hoy denominamos como bloque negro, que no es un bloque negro, son bloques negros. No es una respuesta organizativa, es una respuesta de movilización, por lo tanto muy poco articulada entre las colectivas, en este caso de compañeras. Es una respuesta muy joven, digamos, la mayoría, buena parte de las que participan, digamos, tienen menos de 18 años. En general estás hablando de un promedio de edad de 21, muy jóvenes. Básicamente las que, digamos, lo que ves en la ciudad retoman no nada más sectores estudiantiles, algunos de ellos, y no estudiantiles, de mujeres que no nada más viven en las alcaldías de la ciudad, sino que transitan por la ciudad, ¿no? Viven en algún lugar de la zona metropolitana. Y pues bueno, esto ha ido creciendo y ha ido dominando la protesta social, con muchas complicaciones. La primera complicación tiene que ver con una complicación generacional y una complicación de poco entendimiento hacia este tipo de protesta. Entonces, hay una generalización, no nada más de parte de las autoridades y del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto, con relación a qué significa esto y por qué. No, entonces tú lo único que ves son destrozos, no entiendes que cuando lo que ellos se llaman intervienes en algún muro o en algún monumento o en alguna cosa, pues lo estás haciendo con ese afán, y luego además con una agenda que prende mucho, como es la agenda de violencia, ¿no? Que esa es la otra. Yo creo que la potencialidad de este tipo de movilizaciones y de expresiones políticas en México tiene que ver con una agenda cuya materia prende hasta más. Porque en los niveles de violencia a las que estamos sujetas las mujeres de manera cotidiana, en la falta de respuesta, sobre todo en el ámbito de acceso a la justicia, con relación a los feminicidios y a las violencias en todas sus modalidades, que básicamente lo que te traduce es pues a la impunidad total. Pues naturalmente como que prende la llama mucho más rápido y con mucha más urgencia, ¿no? Entonces
hay un enojo contenido ahí, no nada más general. Es más, ni siquiera, digamos, este enojo tiene cuestiones estructurales como los tiene la violencia, pero que ni siquiera es como comprendido por las propias activistas de esa manera. Simplemente viven la urgencia generacional, la urgencia de ver a su abuela, de ver a su mamá, de caminar por el barrio, de subirse al metro, ¿no? De estar en la escuela y estar repetidamente siendo sujetas a procesos de violencia, tanto física, real o simbólica, a la cual ya hay una urgencia de acceder. Entonces yo creo que eso es como el parámetro, digamos, de cómo se siembra y en qué camino. Estamos viendo cada vez más este tipo de manifestaciones como la que vimos el 8 de marzo, que ya no es única. Tenemos que también aprender que que el tipo de manifestaciones, por lo menos en esta ciudad, es muy diverso, tanto por la cantidad de los que somos, ¿no? Y de los que participamos en la protesta, como porque en este tipo de protestas, con esta emergencia de este tipo de grupos, cada vez está más diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú dices, ¿cómo viste el 8? Yo te digo, ¿cuál, en qué momento y en qué situación y en qué contingente? Aunque en el propio 8 yo vi, por ejemplo, a algunas muchachas marchando con personas ya más grandes y vi incluso a un señor que llegó al Zócalo, no sé cómo lo hizo, porque a veces los hombres que queremos ir ahí nos sacan, incluso a los fotógrafos, y vi a un señor que traía una cartulina que decía, estoy aquí por mi mujer y por mi hija que fueron asesinados. Entonces sí, hay muchos 8, como tú dices. Exacto. Y además, porque además es como diferenciado, igual, lo que ha habido ahora es que, a diferencia de otros momentos donde se segregaban, en esta ocasión tuvimos bloques y colectivas que sí marcharon como solas, ellas partieron muy temprano del momento de la revolución, y luego tuvimos la otra marcha que era la convocada por el 8M, donde había hombres, donde había niños con carriola, donde había otro, donde estaban intercaladas. Y esto tenía que ver mucho también con una estrategia de cómo vas pasando. Si tú vas segregada, pues te detectan. Si tú vas intercalándote, aseguras tu paso, porque haces más difícil que paren o que intenten parar tu intervención, ¿no? Si vas, digamos, acompañando a los otros contingentes. Y además muy diferenciada, porque la verdad encuentras y por eso te digo, es que no podemos poner todo mundo en la misma canasta. Sí. Y no todas son manzanas, y no todas son manzanas podridas dentro de las manzanas, ¿no? Claro. Es decir, las expresiones de acción son el accionar. Va desde cosas como que todavía socialmente no se comprenden, como puede ser intervenir las paredes, poner mensajes donde se tienen que poner, ¿no? Hacer performance, muchísimos, cantar muchísimo, abrazarse, ¿no? Generalmente hay muchos de los juegos que luego vemos sobre todo ya al final de las manifestaciones en el Zócalo, que son el equivalente a los aquelarres, ¿no? A esta parte de danzar y son muy significativos, tienen un símbolo muy importante para las compañeras, muy festejosos, ¿no? Y muy empoderadores. Entonces te digo, es muy difícil para todo el mundo entender esta parte, pero creo que eso yo te pondría como la... Pero nos has dado una buena explicación y creo que tendríamos que reestudiar textos y que rehacer textos para estas novedades, pero quisiera hacer 2-3 preguntas. Dice el gobierno de la Ciudad de México que ellos no lanzaron gases. ¿Tú qué nos podrías decir de la investigación que hacen? Sí, mira, nosotros hubo la presencia de una sustancia irritante, muy irritante. Yo, en la personal, la comisión sería muy irresponsable de asumir que fue tal o tal cosa si no pasamos por un proceso de investigación. Estamos investigando. De hecho, en la manifestación, algunas compañeras pudimos tener uno de los artefactos. Todavía ahorita te lo digo que yo ya lo vi, lo tengo ahí, ¿no? Estamos descifrando que nos diga algún técnico de qué se trataba. Sí pensamos que hubo algo. ¿Quién y cómo estuvo? Porque era como un ir
y venir de un lado a otro, no sabemos, eso está en investigación, ¿no? Perfecto. Y estamos en una investigación ya en proceso que deriva básicamente de hasta ahorita 3 quejas presentadas por colectivas en la comisión, y el día de ayer me hablaron de la Comisión Nacional que habían llegado 2 quejas allá que nos van a remitir para que nosotras lo investiguemos desde este lado, y pues investigaremos dónde está. Pero déjame agregar un poco para el 8 de marzo. Sí, todo esto que te platiqué es como el contexto. Algo pasó finalmente el 8 de marzo que tiene que ver con 2 cosas que sí hay que tomar en cuenta, que lo diferencia de otros. Ya hablamos del proceso, ya hablamos de cómo se viene gestando, ya hablamos del tipo de expresión. El 8 de marzo sucedió algo que no había sucedido en otras manifestaciones, o no, por lo menos no lo teníamos detectado nosotras de la comisión que participamos en. Uno fue la presencia de grupos diferentes haciendo acción y sobre todo de niveles de mucho riesgo para la integridad física tanto de ellas como de otras manifestantes, como de funcionarios y servidores públicos, como pueden ser el sector policial. Y estas características que yo te daba de los diferentes bloques de la expresión política y esto de estas, era bastante diferente. Si de entrada no venían de negro, no venían esbozadas, que es un criterio principal que usan las jóvenes, porque como saben que están transgrediendo, es una transgresión, pues te ocultas el rostro, ¿no? Te ocultas la cara para que no te vayan, porque es una transgresión, te tienes que cuidar, es clave eso. Y ellas lo toman muy en serio. Nosotros, o sea, tú nunca se cubren su identidad, no nada más física, sino su identidad de nombre, lo hacen para protegerse. Esa es la ruta. Pero en esta ocasión, los grupos las gentes que más accionaron no venían esbozadas, no venían vestidas de negro, rebasaban con mucho el promedio de edad que te estaba yo diciendo, y otra cosa importante, estos grupos son generalmente separatistas, son los grupos duros separatistas, tú lo mencionabas, y en este caso había hombres. Y por ahí parece que ya se identificaron algunos, maestra Nacheli Ramírez, para que sepan que estamos hablando contigo, la maestra Nacheli Ramírez, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y parece que ya tienen identificados a 2 o 3 personas de estos muchachos. Incluso vi una escena que una muchacha le dijo a un hombre que estaba tratando de golpear a los policías: sácate de aquí, no te queremos aquí porque nosotros no nos vamos a enfrentar. Y afortunadamente el tipo en el video que yo vi se hizo a un lado y se fue. Sí, porque por eso necesitamos cirugía. Ahí mismo también estaban compañeras de acción, pero ellas hasta se fueron más temprano que las otras, ¿no? Ellas son muy claras en eso. Y las ves. El problema es que ya en esa revoltura, pues se cambia y se revuelve todo, que creo que fue parte del caos y del asunto que estuvimos viendo ahí, ¿no? Lo que sí te adelanto es que no podemos tener respuestas inmediatas y simples alrededor de qué pasó. Creo que es importante analizarlas. Como te digo, nosotros estamos investigando lo que tú me estás preguntando y creo que es a consideración todos estos elementos que tú también estás aportando. Y hay otra cosa que me preguntan, incluso sobre todo fotógrafos. Vimos una especie de armas que después supimos que no eran armas, sino que eran pues una cuestión para bajar drones, decían en la Presidencia de la República, y después el señor Jesús Ramírez Cuevas los mostró y demás. Esto está permitido porque los fotógrafos dicen, bueno, pues yo mando mi dron y como alguien desde Palacio Nacional le va a disparar para que se caiga mi dron si yo quiero tomar unas fotos. Pero también hay la otra cuestión, que alguien puede mandar un dron con algún explosivo y puede ser esto el caos, ¿no? ¿Cuál es la opinión de la comisión? Porque eso es muy importante para que la gente sepa qué hacer, si se permite eso, si no se permite y demás, y todos tomemos nuestras precauciones, maestra Nacheli Ramírez. Pues entrada ahí, acuérdense que esa área no es un área que compete. El Palacio Nacional es del orden federal, no es del orden local. Y entonces estamos hablando de la aplicación de protocolos de seguridad y básicamente protocolos de seguridad hacia no el edificio del Palacio Nacional, sino más bien pues hacia quien está
en Palacio Nacional, que es el presidente de la República, ¿no? Entonces, ahí es la aplicación de un protocolo de orden de seguridad federal. Naturalmente, básicamente lo que tendríamos que estar previendo ahí, porque no es cualquier cosa, es como en muchos, como en todo, hay una contraposición, digamos, de agendas, ¿no? Por un lado, el deber reforzado de protección, y por el otro lado, pues nuestra libertad y nuestro derecho a informar y a ser informados, ¿no? Que eso es como muy importante, ¿no? Y es lo que tú estás marcando. Yo aquí lo que creo es que lo que tendría que haber sucedido es que estas cosas se informan, no se explican posteriormente, si nos informan previamente. Anteriormente. Eso va para todos los ciudadanos. O sea, a ver, yo estoy no sé, ahora ya se puede porque ya son cosas más modernas, pero anteriormente acuérdate que tú podías prender el celular tienes que forzosamente apagar tu celular si estás en el aire. Ahora ya tienen otras cosas que te permiten usar más cosas, pero digamos, en ese momento, mucho tiempo era, y si lo prendías básicamente, no era un capricho. Si tú lo prendes, el problema es que podrías intervenir en la lógica de los mecanismos de información del avión, ¿no? Que permiten que un avión no choque con otros arriba en el, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Entonces, ese mecanismo de seguridad, no sé, sucede en algo en el avión y se me ocurre que voy a empezar a transmitir, no puedo. Y está bien que quizás sea algo de interés público que yo tenga que reportear y todo, pero está primero la otra parte. Entonces creo que ahí tendríamos que, esas cosas se resuelven informando. Correctísimo. Y una última pregunta. Se tienen a estos dos señores, espero que los castiguen, porque también en anteriores ocasiones se había dicho, vamos a hacer una investigación. Pero ya también se suspendió y merecerán castigo estos policías que golpearon a 4 fotógrafas dentro del metro. ¿Me serán castigo penal o civil o qué? Pues de entrada eso es un abuso policíaco, es un abuso de autoridad, es un ejercicio sobreestimado del uso de la fuerza, porque además de todo control, tú no puedes hacer lo que hicieron ellos sin tener órdenes, sin hacerlo de manera correcta. Entonces, pues lo que procedería de entrada es pues la investigación que tienen que hacer con los procesos internos de Secretaría de Seguridad y pues finalmente el mandar mensajes claros, ¿no? Es lo que creo que hace falta muchas veces y es la contundencia de eso no se permite y entonces hasta aquí la dejamos, ¿no? Pues te agradecemos mucho. Quisiéramos seguir charlando contigo, maestra Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y creo que tendremos que abrir una discusión muy amplia ante la universidad, ustedes, a estos nuevos tiempos que vivimos, que tú lo señalas muy bien en tu introducción, que fue muy interesante porque estamos viviendo tiempos novísimos en donde la violencia se desborda porque hemos hecho un mundo muy injusto que se está convirtiendo todavía más injusto después de la pandemia porque los ricos han ganado como nunca y los que estamos abajo de la pirámide pues hemos perdido también mucho y algunos hasta sus empleos y sus posibilidades de subsistencia y pues hay que reparar, como decía tu papá, Guillermo Ramírez, que fue mi maestro, esa desigualdad en México que ya tiene muchos decenios y que si queremos subsistir, hay que hacerlo, como también defender el cambio climático, porque si no, pues todos moriremos. Te agradecemos mucho, te mandamos un saludo, lo mismo que a tu padre y a tu hermano, que es amigo mío, y seguiremos esta conversación contigo tan importante y tan trascendente en una próxima ocasión, maestra Nacheli Ramírez. Claro que sí, Jorge, te lo agradezco mucho. Aprovecho para decir que está cumpliendo 85 años mi papá, en este 8 de marzo cumplió, así que felicitarlo. Pues le mandamos un saludo, ya que no podemos. Un abrazo para él, otro para tu hermano. Muchas gracias, Nacheli. Hasta luego, muchísimas gracias, Jorge, a ti y a tu auditorio, hasta luego.